Hola chicos, bienvenidos. En este capítulo vamos a ver la función buscar v con el tipo de coincidencia aproximada. En el capítulo anterior vimos esta misma función, pero utilizando el tipo de coincidencia exacta. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio tenemos una tabla de ventas donde vamos a encontrar cuál es la comisión que le vamos a dar a unos vendedores dependiendo de las cantidades de ventas. Por ejemplo, aquí tenemos que si va de 0 a 30 ventas de productos le vamos a dar una comisión del 5%, de 31 a 50 ventas el 10%, de 51 a 70 el 20%, de 71 a 90 productos vendidos el 30% de comisión y del 91 al 100 el 50% de comisión. En el capítulo anterior utilizamos la función buscar v pues con la coincidencia exacta, y si lo haríamos en este caso no nos va a servir para nada. ¿Por qué? Vamos a utilizar la misma que utilizamos en el capítulo anterior, igual buscar v, ¿cierto? Donde vamos a buscar, el valor buscado va a ser el dato que haya en esta celda B4, ¿cierto? La matriz o tabla va a ser toda la tabla donde se encuentran todos mis datos, punto y coma. El indicador de columnas es el dato que yo quiero que me devuelva la función, que en este caso sería la comisión, ¿cierto? Y la comisión se encuentra en la columna número 3 de este rango de celdas, ¿cierto? Miren, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Entonces, como yo quiero la comisión, coloco el indicador de columnas 3, punto y coma. Y vamos a colocar aquí en este caso coincidencia exacta. Recordemos que para colocar coincidencia exacta simplemente colocamos el 0, cerramos paréntesis y le damos un enter. Aquí Excel nos va a devolver un error, ¿cierto? Donde nos dice que no encuentra, este NA significa que no encuentra, no aplica, este 55 en este rango. Miren que si nosotros podemos observar la cantidad de ventas, 55 no se encuentra en este rango, por ningún lado lo va a encontrar, simplemente porque le dimos la coincidencia exacta, es decir, quiero que me encuentre exactamente este número 55. Aquí es donde entra, voy a borrar esto, aquí es donde entra entonces la búsqueda aproximada. En estos casos cuando necesitamos buscar un valor dentro de un rango de números, ¿cierto? Entonces básicamente ¿cómo sería? Muy sencillo, le daría que esto es igual a buscar v, ¿cierto? Abro paréntesis, el valor que voy a buscar va a ser este 55, recuerden que no coloco la celda sino la referencia, punto y coma, la matriz o tabla va a ser toda esta donde están todos mis datos, punto y coma. El indicador de columnas ya sabemos que quiero obtener la comisión, entonces le voy a dar que es la columna número 3, punto y coma. Y aquí en el tipo de coincidencia ya podemos colocar verdadero porque es una coincidencia aproximada. Listo. Entonces yo podría colocar el 1 o simplemente también puedo escribir verdadero. Listo. A mí me gusta mejor así, colocar nada más el 1. Ya con que coloquemos el 1 ya le estamos diciendo a Excel que el tipo de coincidencia que queremos es aproximada. Cierro paréntesis, doy un enter y aquí obtenemos que la comisión es del 20%, ya que él va a buscar este 55 en una búsqueda aproximada. Miren que aquí el 20%, el 55 entra entre las ventas 51 y 70. Listo. Hay algunos datos que hay que tener muy en cuenta, y es que cuando nosotros vamos a utilizar la búsqueda aproximada, nuestra tabla o nuestros datos deben ir de forma ascendente, es decir, de menor a mayor como lo tenemos acá, ¿cierto? 0, 31, 51, 71, 91, de menor a mayor. Es la única forma en la que puede funcionar esta función de buscar v en su coincidencia aproximada. Otro dato que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Es que cómo hace Excel para encontrar que la cantidad de ventas 55 merece la comisión del 20%. Simplemente él va a buscar en la primera columna, ¿cierto? En la primera columna de este rango. Es decir, va a empezar a buscar 55 en este rango y cuando encuentre su próximo valor mayor se va a devolver una celda y esa va a ser la comisión que le va a dar. Por ejemplo, si yo coloco aquí el 77, ¿cierto? No lo voy a dar enter todavía, coloco el 77 y podemos observar que el 77 le va a dar una comisión del 30%, pero ¿por qué? Porque él va a buscar el 77, 77, 77 y apenas encuentre el próximo número mayor, más grande que él, se va a devolver una celda más y nos va a devolver la comisión que fue en el indicador de columnas que colocamos. Listo, así funciona la búsqueda aproximada. Es más, si yo por ejemplo borro estos datos que tengo acá
yo los borro, igual me va a seguir obteniendo el 30%, porque él va a buscar este 77 en esta primera columna, como les dije, en esta primera columna, y deben de estar de forma ascendente. Entonces él va a buscar, por ejemplo, yo voy a colocar otro número, voy a colocar por ejemplo el 38, doy un enter y me va a decir que es el 10%. Viene a buscar el 38 de forma ascendente, de menor a mayor, entonces 0 no, 31 no, 51 es el próximo número más grande que 38, entonces se devuelve una celda y me va a devolver esta comisión. Listo. Bueno chicos, y esto fue todo por el día de hoy. Aquí tenemos el tipo de búsqueda aproximada con la función buscar v. Si de pronto no has visto el capítulo anterior, te invito primero que lo veas, porque es el derecho, ¿cierto? Hacer primero la coincidencia exacta y luego entenderlo de la coincidencia aproximada. Entonces nos vemos en otra ocasión. Recuerden que les habló Dayan Vidales. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.